A partir de este momento, empezamos a transitar los caminos del INTA. En su 12ª temporada, Una Vuelta por el INTA, por las radios de SRT Media. Bienvenidos y bienvenidas a otra vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, acá en SRT Media, en AM580, en 102.3, en este domingo 15 de junio. Se corta a la mitad este 2025 y aquí estamos en este 10º programa de nuestra 12ª temporada, con plantel completo. Buenos días, Fabri. Buenos días, Tato. ¿Cómo están? Hola, Lucas. ¿Cómo estás? ¿Cómo andás, Tato, Luquitas, Mariano, oyentes? ¿Cómo los trata esta semana? Bueno, una semana intensa, como vienen siendo. No sé cómo la han pasado ustedes, pero ya nos vamos a encargar de la realidad institucional del INTA, que tuvo la particularidad estos últimos días de que escaló. Nosotros venimos hablando mucho sobre esto, pero esta vez, estas últimas semanas, realmente el tema escaló, estuvo en boca de los principales gobernadores de Argentina. Como se suele decir, estuvo en agenda, sí. En agenda no solo local, provincial, sino también nacional. Venía estando y creo que se posicionó también el tema. Uh-huh. Así que, bueno, por supuesto que va a ser un tema de análisis por parte de nosotros. Vamos a hablar sobre esto. Discúlpenos la autorreferencialidad, pero son momentos en donde, bueno, la visibilidad de nuestro trabajo es muy importante, así que andamos en esa. ¿Cómo estás, Tato? Muy bien, no ajeno a esta realidad, y comparto todo lo que estás diciendo, Lucas. Creo que no podemos hacer oídos sordos a lo que pasa, porque creemos en lo que hacemos, porque queremos hacerlo y queremos comunicarlo. Y cuando todo eso se pone en riesgo, es el momento de tomar cartas en el asunto. Uno no puede fingir demencia cuando estamos un poquito prendidos fuegos. Celebramos que los directores, desde el director nacional a los diferentes directores de centro, de experimentales, de todo, salieron también en una cuestión de visibilidad y de poner en valor y de decir, bueno, esto es lo que está en riesgo. Nosotros lo veníamos alertando, muchos trabajadores del INTA lo veníamos diciendo, pero escaló, como decíamos, a otros sectores, y eso, bueno, ha tenido, veremos después qué efectos tiene sobre lo que se nos viene. Ya nos metemos en este tema. ¿Es uno de los temas más importantes del programa? Sí, por supuesto, pero tenemos un programa diverso, completo y muy entretenido para el día de hoy. Hoy hay sorteo. Hoy se va una miel y sí, se va un vino. Un vino, un viña tinta de bodega de Malbec, de la bodega Bodem, que es una edición especial, producido en Cruz del Eje, y que empezamos a sortear a partir de este fin de semana. ¿Cómo tienen que hacer para participar del sorteo? Tienen que meterse al Facebook de Una Vuelta por el INTA. Ahí tienen las publicaciones, tienen tanto la de los vinos, que ya anunciamos la semana pasada que había un vino mendocino y un vino cordobés, o de la miel, poner su nombre, apellido, sus últimos 3 números del documento, y desde dónde nos escriben, que nos interesa saber desde dónde nos siguen, nos escuchan todos los domingos. 3572-528693 y el Facebook de Una Vuelta por el INTA son los lugares en donde vos podés participar y contar e interactuar con nosotros. ¿Qué tenemos para esta semana en el INTA? ¿Nos metemos con la agenda del INTA? Dale. Tenemos organizado por la agencia de Villa Dolores y la municipalidad de Villa Dolores reconocimiento de enfermedades en la huerta familiar. Eso va a ser el 18 a las 14 horas. Bien. El 19 también organizado jueves. Así es. Semana corta esta. Semana corta. Y el 19 tenemos el taller sobre elaboración de compost, también organizado por la agencia de Villa Dolores. Ambas actividades son sin costo, abiertas al público, y están todos invitados. Como dijimos, jueves 18, 14 horas en Villa Dolores, y el 19 también a las 10 horas en Villa Dolores. Ahí va. Bueno, nos metemos con los temas del día. Hoy sí o sí les voy a meter un verdadero falso
sobre producción de huevos con Pedro. Lo achiqué porque no lo estábamos pudiendo incorporar en la lógica del programa por una cuestión de tiempo, así que lo vamos a ir tirando como pastillitas. Me gusta. Pero eso va a ser como para distender después de cierto nervio, cierta tensión que podamos tener con los temas que vamos a tratar. ¿Qué más? También se acerca el Congreso de la Red Argentina de Salinidad, es el 8º y toca en Marco Juárez en julio, finales de julio y principio de agosto. Vamos a charlar con una investigadora de INTA al respecto. ¿Qué más tenemos para hoy? A ver, estuvo un compañero tuyo, Así es, sí, en una misión técnica en China, tuvo Ariel Odorisi, que es un investigador de la experimental, junto a un ex trabajador del INTA que está jubilado, que es investigador también, que es Daniel Basigalup, al que hemos entrevistado en reiterado. Hincha de Racing. No, un grande hincha del rojo. Estuvieron participando en una misión técnica en China sobre mejoramiento genético de alfalfa, y en este marco se creó un simposio de mejoramiento genético en este cultivo. Así que tenemos las palabras de Ariel Odorisi contándonos un poco al respecto. Bien. Excelente. También vamos a conocer el sistema de chacras de APRESID y cómo INTA tiene influencia en su proceso, en su origen y en su desarrollo. Esto no es casual, porque en algún momento Federico Sturzenegger mencionó como ejemplo, como faro, el sistema de extensión el sistema de extensión o este sistema que tiene de esta manera de abordar el territorio que tiene APRESID, que es una asociación, la Asociación Argentina de Productores de Siembra Directa, y que INTA, desde el inicio de APRESID, INTA ha sido precursor y socio en el territorio de las tareas, ¿no? Y este modo de operar particularmente de los sistemas chacra es algo creativo, pero que no es más que la extensión asociada que solemos hacer con todas las entidades del agro. Exacto. Y que tiene, me parece, un peso relativo muy grande. Y es muy curioso, Lucas, que siendo una acción de INTA, concretamente con una entidad del medio, haya sido tomado como un ejemplo de lo que deberíamos hacer, claro, siendo que es lo que hacemos. Pero acá es donde nosotros tenemos que tener la paciencia para explicar lo que hacemos, contar lo que hacemos, por más de que por ahí suframos estos embates que tienen que ver para mí, ¿no? Con otras intenciones, ¿no? Y sí, porque aparte, si el ministro no sabe el protagonismo que tenemos, lo menos que podemos hacer es contarle a nuestra audiencia cuál es nuestro protagonismo en esas actividades. Por eso estamos acá, por eso nos gusta hacer este programa, en medio de una situación que nos produce dolor, que nos produce angustia, que nos produce ansiedad. A ver, no sé si estoy dejando alguna emoción por afuera, muchachos, en este torbellino intensamente que venimos viviendo estas últimas semanas, pero bueno, tratando de estar aquí en el presente y defendiendo lo que consideramos es un trabajo valioso que hacemos. Sin más que esta introducción al programa de hoy, programa número 10 de este 2025, vamos a escuchar un poco de música. Los invitamos a que nos cuenten qué están haciendo, de qué va hoy este domingo, desde dónde nos escuchan, y que participen, por supuesto, por la miel y por un Viña Tinta, que este programa arranca de esta manera. Estou pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você e quando não me sinto só, com minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs, com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu pensando em você, pensando em nunca mais pensar em te esquecer. Pois quando penso em você é quando não me sinto só. com minha
minhas letras e canções, com o perfume das manhãs, com a chuva dos verões, com o desenho das maçãs. Com você me sinto bem. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Eu estou pensando em você, pensando em nunca mais te esquecer. Pensando em você, Pensando em você, pensando em você, estou pensando em você. Una vuelta por el INTA, ciencia y tecnología en el aire. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Continuamos en una vuelta por el INTA y en el fragor de hacer este programa, en el bloque anterior nos olvidamos de saludarnos primero y de saludar a nuestra audiencia que está hoy en un nuevo Día del Padre. Feliz día, muchachos. Feliz día. Creo que particularmente tenemos que decir feliz día a Fabri, que está como reinaugurando su paternidad Sí. en segunda instancia, así que Bueno, muchas ¿Cómo gracias. estás llevando ese puerperio? ¿Cómo estás acompañando el puerperio de Laura? No, muy bien, creo ¿Sí? que un gran equipo estamos haciendo. Pero bien, contentos, muy contentos sobre todo. Ya la semana pasada algo comenté durmiendo poco, pero es normal, obviamente. Pero muy felices. Y bueno, y en este día más que contento, viste que Bueno, ya tengo un hijo muy chico recién nacido, pero otro que ya tiene casi 2, viste, ya te hace demostraciones de cariño. no, está casi Es en más el lindo. nivel mellizo, Fabricio. claro, se le han juntado. Sí, cosas. sí, una cosa de loco. Bueno, el feliz día para toda nuestra audiencia, para quienes son padres. Así que esperemos que tengamos un buen día. Algún regalito también puede ser. Obviamente ¿o no? un regalito nunca está de más. Presente. Saludo a nuestros viejos también. Así que bueno, contento por eso. Bueno, decíamos al principio del programa que vamos a hablar sobre el sistema de APRESID que mencionó Sturzenegger y que queremos un poco desarmar qué había detrás de esas afirmaciones en una semana en donde tras la salida de directores de INTA, digamos que salieron a visibilizar el conflicto, evidentemente en un contexto de por ahí ya canales de diálogos rotos entre el gobierno y el INTA, salieron también los gobernadores. Salió Yarlora, salió Puyaro, Kicillof, no sé qué otros gobernadores más, pero varios gobernadores salieron a apoyar el INTA. Salieron todos los actores que trabajan con nosotros en el territorio a apoyar nuestra institución en el contexto de un inminente decreto que modificaría sustancialmente la estructura de nuestra organización. Esto lo confirmó el secretario de Agricultura en una reunión que se produjo esta semana, en donde se juntaron con los diferentes referentes de los distintos centros regionales del país. Esa es otra de las novedades, lo que sucedió en esa reunión. Según trascendidos periodísticos, Iraeta tuvo esa posición, y por parte de los presidentes de los diferentes consejos regionales escribieron, no sé si tuvieron la posibilidad de leerla, pero desarrollaron y le entregaron al secretario de Agricultura de la Nación una carta, entiendo yo, muy clara. Creo que impecable en cuanto que deja en blanco sobre negro la incoherencia de estar planteando
un nivel de estatización sobre algo que nosotros, si se quiere, lo tenemos mucho más equilibrado entre lo público y lo privado, que es la gestión del INTA. La gobernanza del INTA tiene mucho que ver con que en cada sitio donde el INTA está, desde la última agencia hasta el centro regional más importante, las decisiones se toman en conjunto con un consejo, en algunos casos consultivo, en otros casos directamente decisorio, pero donde se administra qué se va a hacer, cómo se va a hacer, cómo se van a priorizar los presupuestos, todo el tiempo de la mano del sector privado para quien trabajamos. Entonces, esto le da la coherencia a la tarea y corrige el rumbo en tiempo real. Partir de eso, a pensar un modelo donde el Estado desde una frontera lejana te puede decir qué tenés que hacer, cómo hacerlo y cuándo hacerlo, es una vuelta atrás sin duda. Mira, en una parte dice este documento, dice, estamos firmado por digamos, diría yo, todos los consejos regionales y de estaciones experimentales del INTA. Dice, estamos dispuestos a trabajar y discutir una reestructuración permanente para mejorar, modernizar y potenciar al INTA. Por eso pedimos mayor injerencia en las decisiones del sistema científico, tecnológico y de innovación de INTA, pero la queremos racional y descentralizada como es el INTA, y no caprichoso y centralizada como pareciera querer hacerse. Ese es uno de los pasajes. Después dice, cuando decimos caprichosa nos referimos, por ejemplo, al trascendido que indica que se quiere dejar atrás la mayoría que tiene el sector privado en la conformación del Consejo Directivo, que es lo que ha permitido el mantenimiento de las líneas de investigación y la transferencia de tecnología al sector privado a lo largo de casi 70 años. De concretarse ese rumor, descubriríamos que un gobierno que dice querer impulsar el desarrollo nacional a partir del ingenio, la creatividad y la inversión del sector privado, que hoy ya con sus cuantiosas regalías pagadas a INTEA, fruto de la transferencia hacia empresas de los desarrollos de las investigaciones de INTA, financian una parte de los gastos del instituto. En realidad, lo que se estaría buscando es estatizar la gestión de lo que hoy está privatizado. Es lo que decís vos, Tato. Y acá dice, la cobertura territorial con el sistema de extensión es la herramienta para tener un contacto directo entre la necesidad de los productores y el desarrollo de soluciones adecuadas y situadas. Me parece muy, muy claro. Es muy claro. Yo sí me parece que hay que no se hace mención a que eso es preocupante. Que no se hace mención a la conservación de los puestos de trabajo. Al recurso humano. En realidad sí se hace una valoración estadística de cómo fue evolucionando eso y se defiende, pero me parece que no hubiese estado de más cosa, que es un poco la postura que tuvo también la mesa de enlace, jugador clave en esta discusión, que puso que viene en sintonía a lo que esta carta... Esta carta la firmaron 15 presidentes de centros regionales y 6 presidentes de consejos locales. Así es. Y en los números de la carta aparece qué tan representativo esto a nivel nacional, ¿no? O sea, no estamos hablando de 20 personas, estamos hablando que cada consejo tiene 20 personas, que esas personas son líderes sociales que representan a grupos productivos, que representan a universidades, que representan a sectores de opinión muy poderosos, y que si lo copiamos a nivel nacional, los números se elevan a 600, 700 personas. Y más incluso, Tato, hablan de 1000. Y incluso, que me parece que es lo más valioso, es que esas personas son de palos totalmente diferentes. Políticos, religiosos, o sea, hay una diversidad propia de un instituto tan grande en términos territoriales, en términos de resultados también, ¿no? Habla de esa diversidad también, qué cosa. Pero bueno, esta es un poco la síntesis que les traemos a nuestra audiencia, con la cual venimos compartiendo este desandar del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria. Y para esto continuando más o menos este tema, nuestros compañeros de INTA Marcos Juárez, de la experimental, hicieron una nota con Nicolás Bertrán, investigador de la experimental de Marcos Juárez, contando un poco cómo es el sistema Chacras de APRESID y qué papel tiene en el INTA. Lo escuchamos.
Bueno, para aportar un poco de información de cómo funciona las chakras o el sistema chakra de Apresit, me parece que es necesario entender la estructura del sistema. El sistema está conformado básicamente por 3 patas, que es el técnico, ¿sí? Que en general es una persona joven en formación, el grupo de productores, que tiene alguna problemática en común, la comparte y trata de resolverla. El grupo de productores paga por ese servicio y con esa cuota se cubre el sueldo del técnico y queda rédito para Apresit. Y después está una mesa de expertos, que es ahí donde participo. La mesa de expertos, yo participo en la mesa de expertos de 2 chakras, la chakra América y la chakra de Justiniano Pose. Esa mesa de expertos está formada por un número a veces variable de técnicos que Apresit busca en función de la problemática, ¿sí? Ellos buscan a gente que tenga alguna idea de la problemática que tienen que resolver y hace la invitación para participar de la resolución de esa problemática. Esa mesa de expertos, para aclararlo, no cobra nada. Incluso en mi caso particular, que hace más de 10 años que participo en una de las chakras más viejas, que es la de Pose, y un poco menos en la de América, pero muchas veces nosotros nos costeamos con dinero del Estado, de INTA, el viaje para participar de las reuniones de estas chakras, ¿sí? Bueno, esa es más o menos la estructura que tiene el sistema chakra, como para aclarar el funcionamiento. Estas mesas de expertos en donde nosotros participamos, haciendo un escaneo de las chakras que funcionan dentro de Apresit, entre el 50 y el 80% de los investigadores, de los técnicos que participan dentro de la mesa de expertos son de INTA. El resto en general suelen ser de CONICET o de facultad, ¿sí? Pero casi la totalidad de los expertos pertenecen al Estado, a lo público, ¿sí? Entonces, cuando por ahí se habla de que INTA tiene que copiar el sistema chakra de Apresit, me parece que hay que entender justamente eso, que lo que dije anteriormente, que entre el 50 y el 80% de los técnicos que conforman esas mesas de expertos de las distintas chakras es gente de INTA, es gente formada dentro de la institución, que tiene mucho conocimiento y que es solicitada para que aporte su mirada dentro de los grupos de productores, ¿sí? Esta gente, de nuevo vuelvo a decir, no tiene ninguna retribución, o por lo menos yo no la he tenido, por participar, retribución económica, ¿sí? No de otra índole, por participar dentro de las chakras de Apresit, y yo creo que está bien. Lo que sí, nosotros como INTA, si quisiéramos copiar ese modelo, no podemos salir a buscar a los expertos dentro de otra institución. Eso de alguna manera hace ver la importancia de nuestra institución y el valor que tiene por la gente formada que no está en otros lugares. Nuestra gente, la gente que está dentro de INTA, los técnicos, los investigadores, tienen un conocimiento que en otro lado no se encuentra. Por eso participamos de esa manera. No hacemos ninguna distinción con las chakras de Apresit, o con los grupos CREA, o con los grupos Cambio Rural, o con algún grupo que participa de alguna cooperativa, ¿sí? Para nosotros el conocimiento digamos es público, ¿sí? Nuestra formación hace que tengamos algún conocimiento que debemos brindarle a la sociedad en su conjunto sin hacer ninguna distinción de a quién se lo brindamos. Por lo menos desde mi mirada es lo que hacemos. Por otro lado, la información que se obtiene de estas chakras se comparte entre
quienes pagan la cuota de esta chacra o quienes pertenecen a esta chacra. Suele compartirse alguna información en los congresos de APRESID, pero no es una información que sea pública, ¿sí? No es como la información que obtiene el INTA o que tiene CONICET o facultad, que se publica y es de disponibilidad libre para cualquiera que lo pueda utilizar. Así escuchábamos a Nicolás Bertrán, investigador de INTA Marcos Juárez, contando un poco cómo es el sistema chacras de APRESID y qué papel tiene el INTA en esto. Me parece muy, muy clarito, ¿no? Sí, hay un protagonismo desde la base, y quiero dejar claro y rescatar que el INTA, como dice la nota, trabaja con esta entidad y con las demás, y no se pierde calidez ni calidad de trabajo, porque en este momento parece que el ministro casi que dijera algo como contrapuesto, nada que ver. Digo, trabajamos pero muy felizmente, y basta ver a los técnicos en territorio, el nivel de acuerdos, son reuniones de amigos ya, donde con la visión de lo técnico está la cotidianidad de buscar soluciones a lo productivo. Entonces, para nada esto es un disenso, simplemente lo traemos porque resultó sumamente contradictorio lo que se dijo a nivel de los medios respecto a que deberíamos trabajar como lo estamos haciendo, digamos. Claro. Y también decía daba un número, que entre el 50 y el 80% de esa mesa de expertos está conformada por técnicos e investigadores de la institución, del INTA. Sí, que no serían tales si no tuvieran la capacidad, el soporte, la interacción, investigación, extensión, que es lo que nos hace fuerte. Pero ustedes quieren ir un poquito más a fondo. Bueno, yo les propongo hacer un flashback para ver cómo nació APRESID y en qué contexto y qué tuvimos que ver nosotros. Lo escuchemos a Guillermo Gester, director de la experimental agropecuaria de Marcos Juárez, que da cuenta de este proceso. A mí me tocó participar, yo en ese momento, en esos tiempos, trabajaba en el área sur de Santa Fe, en Cañada de Gómez concretamente, como agente del proyecto de agricultura conservacionista. Ese proyecto de INTA surgió a partir del año 87, y un poco la idea era un proyecto de difusión y extensión que pretendía promover el desarrollo de todo lo que era agricultura de conservación y todo atender la problemática del control de la erosión hídrica. En ese proyecto se empezó a trabajar con una serie de productores demostradores en toda la región pampeana. Había referentes técnicos en Marcos Juárez, en el sur de Santa Fe, en Pergamino y en Entre Ríos, y se llevaba a cabo la actividad con productores demostradores, y lo que nos surgió como principal problema era la falta de sembradoras adecuadas para hacer hacer la siembra directa a nivel extensivo. Sabíamos que el sistema funcionaba, los datos de INTA Marcos Juárez concretamente eran de la década del 70 con resultados muy promisorios, pero implicaba una constante supervisión del equipo porque se atoraba o porque no tapaba bien. Sabíamos que el cultivo se desarrollaba perfectamente en siembra directa. A partir del proyecto surgió la posibilidad de hacer un convenio con el Banco Mundial, donde INTA consiguió líneas especiales de crédito de Banco Nación a una tasa muy preferencial. Era un momento de inflación como tenemos histórica en nuestro país, de tal forma que los equipos prácticamente se fueron pagando solos, y mucha gente que eran demostradores de INTA, te cito algunos, como Hugo Guío, Jorge Romagnoli, Oscar Serra, Rodríguez, Mario Gilardone, Rosso, Padullés, pudieron adquirir equipos, algunos de ellos eran importados, eran las primeras Semeato de siembra directa de trigo que ingresaban desde Brasil, y máquinas de tipo agrometal y otras marcas que eran los primeros equipos que lograron hacer una siembra eficiente. Estamos hablando del año 87. Estos productores demostradores, a partir de una sequía muy intensa que se dio en el año 87-88, observaron que muchas parcelas en siembra directa alcanzaban rendimientos competitivos mientras el cultivo se había perdido en las parcelas con labranza. A partir de ahí
y en base a estos resultados se empezó a gestar ya a nivel privado la conformación de APRESID, y muchos de estos productores fueron los primeros integrantes de APRESID, que se fundó allá por el 89. O sea que INTA desde un principio estuvo vinculado con el espíritu colaborativo de siempre a todo lo que es la red de APRESID, donde el sistema Chakras apareció mucho después como un convenio de INTA y APRESID. Así escuchábamos a Guillermo Hester dando cuenta un poco del contexto, el clima, lo que se discutía en términos de innovación hacia finales de los 80, entendí que era, o sí, hacia finales de los 80, cuando nace APRESID, en donde estuvimos ahí. Así que bueno, un poco desarmando lo que se hizo público respecto al ministro Federico Sturzenegger respecto a esto de emular o imitar un sistema como el que tiene de extensión APRESID, en donde somos parte, en donde participamos, y no de una manera lateral, ni tibia, ni cosa. Estuvimos en la fundación de esa asociación y tenemos muchísimas historias como esa, porque en 70 años hemos hecho muchísimas cosas. Así que con este bloquecito cerramos lo que tiene que ver con la realidad institucional y abrimos ahora nuestro diálogo, nuestra interacción con nuestros queridos oyentes. Dale, Luquita, sí, viene habiendo muchísima interacción con los oyentes, creo que en eso. Sí, le gusta. Apareció la miel, apareció el vino. La miel, el vinito, y me parece que eso. No es eso. Algo genera también, bueno. Sienten cosas. Que sea un lindo domingo. Soy Celia Romero, participo por la miel y los vinos. Ese es uno de los saludos. Esta semana me mandó un audio Patricia de Santa Cruz del Lago. Ahí va. Que nos envió un audio saludándonos y comentándonos un poco, que siempre nos escucha todos los domingos, así que me gustaría mandarle un saludo. Y Daniel, que dice: buenos días, amigos de Una Vuelta por el INTA. Ese bastión llamado ciencia y tecnología es lo único que nos ayuda a defendernos de la dependencia empobrecedora. La difusión que ustedes practican es admirable. Participo por la miel. Así que bueno, esos eran algunos de los saludos. Tenemos algunos más que seguramente iremos leyendo en el transcurso del programa. Bien, podés comunicarte, podés participar por 1 kilo de miel, por un vino de INTA, escribiéndonos a nuestro WhatsApp, anotándote en la publicación que vas a ver destacada con las fotos de los productos. También haciendo un mensajito al WhatsApp al 3572528693. Contanos qué estás haciendo, de dónde sos, y participa por alguno de los regalos que tenemos para nuestra querida audiencia. Estamos en SRTA Media. Esto es Una Vuelta por el INTA, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, aquí en SRT Media. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night. Blackbird fly, blackbird fly, into the light of a dark black night.
Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Continuamos en Una Vuelta por el INTA. Decíamos al principio del programa que se acerca el Congreso de la Red Argentina de Salinidad. Es el 8º y se va a realizar en el INTA Marcos Juárez entre finales de julio y principio de agosto. Para conversar acerca de este tema en general y del Congreso en particular, estamos en comunicación telefónica con Betiana Aimeta. Betiana es ingeniera agrónoma del INTA Marcos Juárez, doctora en ciencias agropecuarias y trabaja en el área de suelos y producción vegetal. Buenos días, Betania. Aquí Lucas, Fabri y Pablo te saludamos. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, muy bien. Un gusto hablar con ustedes. Gracias por tu tiempo. Contanos un poco cómo viene este congreso que tiene una especificidad grande para que la audiencia entienda de qué se trata esto que va a suceder allí en Marcos Juárez. Bueno, mira, este congreso es específico en la temática de salinidad y alcalinidad de suelos. Entonces no es de asistencia tan masiva como otros congresos, ya que viene gente que trabaja en el tema o que tiene alguna problemática relacionada con eso, investigadores y asesores y productores. Generalmente es de índole más académico, donde se presentan trabajos de investigación. Nosotros claro. En esta oportunidad lo que queremos hacer es acercar al productor y al asesor, que en definitiva son los últimos eslabones de esta cadena, donde debería llegar la información generada en nuestros campos experimentales y en otros laboratorios, ¿no es cierto? Uh-huh. Este congreso nosotros lo organizamos cada 2 años. La sede, o sea, lo organiza la Red Argentina de Salinidad y lo organiza cada 2 años, va seleccionando distintas sedes a lo largo del país. Bueno, y en esta oportunidad nos tocó acá Marcos Juárez, en el INTA. En este congreso nosotros tenemos planificadas 5 conferencias plenarias donde distintos investigadores de INTA y de universidad y de CONICET van a presentar la generalidad de la problemática, van a comentar situaciones puntuales de la región y problemas de la salinidad puntual, porque la salinidad no es la misma a nivel nacional, en cada zona tiene su especificidad y su problemática puntual. Se van a plantear estrategias de recuperación y se van a discutir algunos ejemplos que están funcionando en esta zona, y se va a hablar sobre estrategias de mejoramiento, todo lo que es genética y mejoramiento vegetal. Uh-huh. Vamos a tener también una conferencia que va a ser sobre seguridad alimentaria, salinidad y seguridad alimentaria, que la va a dar un investigador de Brasil. Así que bueno, estamos muy ansiosos por recibirlo. En el Congreso también vamos a contar con 4 talleres de discusión, o sea que no solamente es escuchar lo que tienen los investigadores para decir, sino también generar una charla de debate de los mismos trabajos que se presenten. Vamos a tener 4 ejes temáticos y vamos a tener 4 talleres donde se van a discutir y hacer conclusiones y debates sobre los trabajos que se presenten durante una de las jornadas del evento. Betania, dejaste bastante claro la importancia que tiene esto a nivel nacional e internacional, pero estaría muy lindo que le cuentes a nuestra audiencia qué importancia tiene a nivel de suelos de la provincia de Córdoba, qué superficie de suelo o cuáles son las zonas en donde saber más respecto al manejo de suelos salinos se puede transformar en más potencial productivo. Sí, bueno, mira, a nivel país, nosotros en Argentina somos el tercer lugar en superficie afectada luego de Rusia y Australia.
Entonces, la provincia de Córdoba no está exento a eso. En nuestra zona, lo que es Departamento Unión y Marco Juárez, que lo que es el sudeste de Córdoba, nosotros tenemos un 40% de la superficie que tiene algún problema de salinidad o alcalinidad, ya sea en superficie o en profundidad. O sea que tenemos departamentos que tienen alrededor de 1 millón de cada uno, o sea que podríamos decir que casi la mitad de la superficie está afectada por la problemática. O sea que es un dato, es un número bastante importante, y sabemos en una publicación que realizamos hace un tiempo atrás, sabemos que entre un 20 y un 30% de esta superficie con elevados niveles de salinidad se está usando actualmente para cultivos agrícolas, o sea que ya dejaron de ser ambientes ganaderos, y con el tema de todo de la expansión agrícola ya se realizan cultivos agrícolas de trigo, soja principalmente y maíz. Entonces es importante poder desarrollar estrategias sobre estos ambientes para lograr conservarlos y mejorar la productividad de los sistemas. Recordemos que estamos hablando con Betania Imeta, ingeniera agrónoma y doctora en ciencias agropecuarias de la experimental de Marco Juárez. Betania, ¿qué acciones hace el INTA respecto a investigar alternativas para poder utilizar en suelos degradados por estos problemas que vos contás de salinidad o sodicidad? Bueno, la problemática no es nueva, si bien se ha incrementado en los últimos años con los ascensos freáticos. Entonces el INTA te diría que viene trabajando en el tema desde sus comienzos. Previo a mí, un investigador, Edgar Weir, trabajaba en eso, en el ascenso de freática, en la salinización de los horizontes superiores hasta los horizontes superficial. Y después ingreso yo a INTA y empiezo a trabajar, o sea, siguiendo con esa línea, en trabajar en cultivos agrícolas y en estos ambientes que son overos y manchoneados, característicos acá de nuestra zona. Entonces, hemos trabajado con enmiendas de suelo, ya sea yeso o productos orgánicos tipo compost o productos biológicos. Tenemos algunos ensayos hechos, y con cultivos de cobertura, como el caso de Vicia, que se adapta bastante bien a estos ambientes salinos o alcalinos. Y también hemos hecho ensayos con labranza, como es el caso de las labranzas profundas o labranza vertical, que mejoran el ingreso de agua. Sabemos que estos suelos tienen problemas con la dinámica de agua, entonces una labranza profunda del suelo podría mejorar el drenaje y evitar los encharcamientos de suelo y pérdida de cultivo. Entonces, bueno, hemos hecho eso en lo que es manejo, y también el INTA viene trabajando hace bastante en lo que es el mejoramiento genético y la selección de cultivos o cultivares. Sabemos que hay cultivos que son más tolerantes y menos tolerantes a la salinidad, y es importante saber, en función de mi situación y mis niveles de salinidad, qué cultivo utilizar o qué variedad, o si no puedo realizar un cultivo agrícola, ya uno elige una pastura, por ejemplo, ¿no? Octavo Congreso de la Red Argentina de Salinidad entre los días 30 de julio y 1 de agosto. ¿Cómo pueden inscribirse aquellas personas interesadas, Betania? Pueden inscribirse entrando a la página de la RAS, que es RAS 2025. Ahí está todo el formulario de inscripción y toda la información disponible. Quiero comentar también que en la página figura para el curso de posgrado. Hay un curso de posgrado que se va a dar para estudiantes relacionados con la temática en los días previos, que va a ser 28 y 29 de julio, y va a culminar el día 1 de agosto, el día de la recorrida a campo, que va a ser una actividad en conjunto del curso de posgrado que organiza la Universidad de Villa María, junto con la recorrida a campo del público en general que asista al Congreso. Ahí vamos a ver situaciones características, vamos a recorrer 2 ambientes, uno agrícola y uno ganadero, y mostrar cómo hacer un reconocimiento de los suelos y cómo fue evolucionando en función del manejo. Muchísimas gracias, Betania, por este tiempo con una vuelta por el INTA.
Bueno, de nada, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Así escuchábamos a Betania Aimeta, ingeniera agrónoma, doctora en ciencias agropecuarias, sobre este congreso, sobre esta problemática que tiene que ver con la salinidad. Les propongo, muchachos, que escuchemos un poco de música y a la vuelta no se pierdan un verdadero o falso con Pedro Ruiz Pose sobre la producción de huevos. Será mi vergüenza Búscanos en Facebook, Una Vuelta por el INTA. Visita nuestros canales de YouTube, INTA Manfredi, INTA Marco Juárez. Por el dúplex radial y universitario de SRT Media. Bueno, estamos con Pedro Ruiz Pose, especialista en aves del INTA Río Tercero, para hacer un verdadero falso. Dale. ¿Qué va a salir de esto? No sé. Pero vamos a probarlo. ¿Es verdad que no hay que lavar los huevos de las gallinas si están sucios? Las dos cosas, verdadero y falso. El falso. Se puede lavar en el momento de cocinar, no en el momento de recolección y de guardado. ¿Por qué? Porque la gallina, en el momento que sale del oviducto y cae al nido, la gallina en ese instante anterior le ha puesto como una gelatina. En esa gelatina, que se termina siendo una cutícula, tiene lisosomas, que son sustancias que lisosomas no, son enzimas que van a matar las bacterias y los hongos. Entonces, ¿qué va a pasar? Si yo lo lavo, le quito esa cutina o la cutícula esa y le abro todos los poros para que las bacterias y los hongos puedan entrar al huevo. Entonces, ¿qué hago? Lo voy a lavar solamente en el momento de cocinar. Si nosotros el resto se puede guardar sin lavar. Entonces sería ese. ¿Se puede lavar? Sí, solamente en el momento de cocinar. Y si lo vamos a guardar, no se lava. ¿Hasta ahí estamos? Ahí está. Un falso y un verdadero. Un falso, y mitad y mitad. No hay verdades absolutas. No, en esto no. ¿Es verdad que pueden aparecer huevos con manchas rojas? Sí. La mancha roja, si es circular,
da un indicio de que la gallina está poniendo huevo cuando no está terminada de madurar la parte física. Y eso tiene un problema de las gallinas que las criamos en casa y no hemos respetado el cronograma de luz. Si la gallina ve que la luz crece día a día, se desarrolla la parte reproductiva y el físico no acompaña. Entonces, en el momento de salir el huevo, rompe la cloaca. Y eso es la mancha de sangre que nosotros vemos, que son como anillos. Pero bueno, es un problema de crianza y un problema nuestro, no de la gallina. Bien. Pedro Ruiz Pose, abordando algunas cuestiones vinculadas. ¿Ustedes lavan los huevos cuando lo comen? Yo no lavo nunca un huevo. Yo no, casi. yo por lo menos no. Y ahí le entramos en casa. Sí, depende de cuando. Si lo cocinas con otra comida, sí los lavamos. Mira. Pero no antes, como dice Pedro, se almacena en un lugar fresco, sí. Eso es importante, tiene mucha capacidad de aguantar, sobre todo en invierno, ¿no? Sí, total. Pero en el momento de salir, para ir a incorporarlo a la misma agua en que vas a cocinar otra cosa, sin duda. En el agua sí. Claro, sí, yo también. Va con arrocito y va el huevo, cuando hago huevo duro, sí, entiendo. Igual no cocino no lo cocino tan junto con otros. Yo junto con otras cosas no lo hago solo. Bueno, no estás hablando con un especialista en cocina. Claro, totalmente. Pero bueno, acá vamos construyendo a partir también de la experiencia. Bueno, hemos llegado al final de este programa, creo. ¿O me está faltando algo? Por ejemplo, algunos premios. Están faltando premios porque... ¿Tenemos algunos saluditos antes de los premios? Sí, tengo algunos saluditos. Tenemos un minuto. Dale. Tengo un minuto de cierre. Buen día, escuchándolos desde Córdoba Capital. Defiendo al INTA como institución fundamental que contribuye al desarrollo del campo. Participo por el sorteo del vino. Jorge. Un saludo. Hacen un programa interesantísimo. Me anoto por la miel. Otro saludo de Beatriz. Bien. Ganadoras del kilo de miel y del vino. A ver, los tenemos por aquí. ¿Quién se lleva el kilo de miel La Posta producida en el campo anexo de Anfunes, Fabri? La ganadora es Úrsula Suanaba. El documento terminado en 761. Es de la ciudad de Córdoba. Ella es la ganadora de la miel. Y del vino es Jeremías Morales, con el documento terminado en 695. Bueno, felicitaciones a nuestros ganadores y a no declinar en la participación y escribirnos ahí en nuestra red social, en el Facebook o también en nuestro WhatsApp, que es el 3572-528693. Pero muchas gracias, Fabricio Taparello, por esta asistencia, porque me había olvidado directamente nuestro teléfono. No hay problema. Y para el próximo programa quedará la nota sobre este simposio de mejoramiento genético en China, porque esto es todo, muchachos. Sí, se terminó el tiempo. Mariano Britos en la puesta en el aire. Virginia Cagliero, Andrés del Pino, Fabricio Taparello, Pablo Mazzini y Lucas Viale, quien les habla. Trabajamos para que este programa salga al aire, que podemos incluso anunciar una novedad, una nueva incorporación aquí en Una Vuelta por el INTA a partir de la semana que viene, del próximo programa. La dejamos ahí. Siempre audiencia. Cuando termina el torneo empieza el rumor del mercado de pases. Sí. Y acá hay rumores. Mira, así que bueno, el programa que viene ya viene con algunos cambios súper que nos ponen muy contentos. Saluda a todos los padres en su día. Y un saludo especial que nos estuvo escuchando a mi amigo personal, Agustín Tino Gatti, que trabaja en administración. Yo también le mando un abrazo. No saben cómo lo molesté a Tino. En la experimental de Manfredi, que me dijo, los estuvo escuchando mi vieja, los estuve escuchando yo, así que le mando un gran abrazo. Esto fue todo por hoy. Hasta el próximo domingo en otra Vuelta por el INTA. Hasta aquí, Una Vuelta por el INTA. Por las radios de SRT Media.